Hoy nos acompaña, como dijimos en un inicio, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, a quien le damos la bienvenida. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo está usted? Lo esperábamos hace bastante tiempo en el programa. Sí, ese es el tema. Este ministerio es un ministerio complicado, hay mucho trabajo, así que, bueno, por acá estamos. Le agradecemos por eso. Y nos acompaña, como siempre, como dijimos, mesa de prensa, a Oscar Quispe de Perú 21. Oscar, ¿cómo está? Buenas noches. Marco, ¿cómo estás? Un saludo a todo el público de Perú 21. Y Alonso Ramos, periodista de ATV. Buenas noches, Alonso, un saludo para todos. Bueno, ministro, ha habido una información hace algunos minutos, justamente nuestro colega Paolo Benza informaba sobre la situación de los radares en el país. Básicamente no hay o se malogran y esto podría causar algún accidente fatal. Usted viaja constantemente al interior del país por las obras que se realizan, nosotros viajamos para realizar cualquier tipo de comisión y estamos expuestos básicamente a eso. Lo que Corpac señala, básicamente es una respuesta a un comunicado que emitió el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿verdad? Diciendo que no eran profesionales. Bueno, la respuesta de Corpac fue esta, ¿no? Que no hay radares o los radares se malogran y no tienen mantenimiento. ¿Cuál es la respuesta, ministro? Mire, la primera cosa es que, tomando nota de lo que mencionó el señor Benza, vamos a pedirle a Corpac que nos envíe un informe muy detallado sobre el tema de la operatividad de los radares. Efectivamente, los radares son un elemento importantísimo a efectos de la gestión segura de un aeropuerto, así que vamos a pedir la información por escrito, obviamente. La otra cosa es que el año pasado Corpac ejecutó solo el 22% de su presupuesto de inversiones, ¿no? Y entonces lo que tenemos obviamente es una empresa estatal, ¿no?, que no está gestionando bien su presupuesto, y lo que estamos introduciendo es una serie de cambios, como por ejemplo el que puedan ellos ahora contratar con algún organismo internacional para efectos de ejecutar mejor sus inversiones, porque lo que queda claro es que cuando les ha tocado ejecutarlos a ellos no lo han hecho en los tiempos que se requiere. Y lo que tenemos que hacer es, por eso, hacer que vía convenios internacionales pueda tener una mejor ejecución. En la práctica estos convenios van a implementar una especie de PMO, o sea, de gestor de proyectos para Corpac, porque no solamente es el tema de los radares, tenemos varios problemas con la operatividad de pistas en aeropuertos regionales también. Entonces ahí hay que asegurarnos que Corpac esté avanzando con sus inversiones y que cumpla con asegurar el estándar. Ahora, dicho sea esto, también hay que mencionar que el Perú tiene, en materia de gestión aeroportuaria, particularmente el tema de tránsito aéreo, no ha tenido accidentes propiamente. Por suerte. Yo creo si no funcionan algunos radares, podría ser... Yo esperaría el informe de Corpac para determinar si no funcionan unos radares, porque la verdad lo que está... ¿Sospecha usted que no están diciendo toda la verdad? No quiero aquí hacer una afirmación y, digamos, negando lo que el señor Benza menciona, pero creo que quisiera ver el informe para ver la magnitud de lo que estamos hablando, es decir, en qué momento del día ocurren, con qué frecuencia ocurren. Por lo que se ve de la nota, no es que es una cosa permanente, pero me gustaría con el informe ver la magnitud del problema y en función de eso tomar las decisiones que se requieran, ¿no? Corpac podría desaparecer en un futuro. Había una publicación sobre control digital aeroespacial o aeronaval. Mire, no. Yo creo que el Estado tiene que mantener el control del tráfico aéreo, y en ese sentido, hay países que sí han privatizado su tráfico aéreo. Del lado nuestro no creemos que eso sea una solución. Necesitamos más bien aumentar el número de controladores, tener que la carrera del controlador de tráfico aéreo, como radarista, como inspector, sea una carrera que mantenga una continuidad, y no lo que ha venido pasando en los últimos años. Cuando uno observa, por ejemplo, el periodo del señor Castillo, se redujeron el número de vacantes que se admitieron. Es decir, lo que hay que hacer es asegurar, según un estudio de BASI, hay un déficit aproximadamente de unos 80 controladores de tráfico aéreo. Hablan otros de un número un poco más corto, que alrededor de unos 40, pero lo que es claro es que hay que aumentar el número de controladores de tráfico aéreo, y eso sin duda a algunos controladores que hoy día utilizan horas extras los va a impactar, pero lo que ocurre es que lo más importante es la seguridad ciudadana y el interés público, más allá del interés que pueda tener una persona por tener más ingresos. Pero
que además se expone también a riesgo, porque si hubiera un problema, sin duda esta persona asumiría también algún tipo de responsabilidad penal. Pero nuevamente yo creo que es importante el que tengamos un número suficiente de controladores para no tener personal con horas extras, ¿no? ¿Hay alguna fecha con respecto a eso? ¿A empezar cuándo estos nuevos controladores van a estar trabajando? Ya se han ido comenzando, los cursos de Ocorpa se hacen de forma, no continua, pero se convocan a lo largo del año, se hacen unas convocatorias para distintos niveles de estos cursos. Ya hay un curso convocado para el nivel básico, ¿no? La idea es que de ahí pueda salir un importante número que asegure que se pueda cubrir este número del déficit. Mientras eso ocurre, lo que hemos hecho es un acuerdo con la Fuerza Aérea para que 25 oficiales y suboficiales especialistas en radar puedan ser capacitados, en este caso por la Autoridad Española de Aviación Civil. Ya tenemos los recursos. La semana pasada FONAFE ya aprobó, el directorio aprobó el darle los recursos a Corpac para que pueda hacer esta capacitación, de forma tal que tengamos una solución en la cual tengamos unos 25 oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea preparados para poder, digamos, responder ante un incremento de la demanda y asegurar que el aeropuerto tenga la continuidad que se requiere. No solo el de Lima, sino también aeropuertos fuera de Lima. Sí, solamente una precisión antes de pasarle a mis colegas. ¿Ellos van a cobrar como personas, como trabajadores, estos miembros de las Fuerzas Aéreas, o van a recibir su remuneración como militares? Van a recibir su remuneración como militares, pero van a tener una bonificación, ¿ya? Que justamente les va a permitir... de un lado, bueno, la capacitación la asume, en este caso Corpac, a través de los fondos que FONAFE lo va a trasladar, y vamos a darle una bonificación a ellos para que, digamos, estén disponibles, incluso en situaciones, en horas en las que podrían ellos estar descansando de su actividad en su vida militar, ¿no? Bueno, ministro, pasando al tema del puerto de Chancay también, que es una información que nos preocupa, porque parece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que usted justamente encabeza, le ha puesto una traba para que esta empresa china administre o gestione básicamente de forma general todo lo que es el puerto de Chancay. Ha habido y de repente siendo un poco autocrítico, me refiero como gestión del ministerio, cuando el procurador inicia este proceso, y claro, la lectura que se ha hecho inicialmente de la actuación del procurador en relación con el artículo 2 era que se estaba discutiendo toda la resolución que habilitaba la operación del puerto de Chancay. O sea, la primera cosa que hay que dejar claro es que el puerto de Chancay tiene una licencia de operación plena, vigente, están trabajando plenamente y que ellos tienen calculado terminar hacia el mes de octubre para inaugurarlo en el mes de noviembre, y todo eso tiene la legalidad que la resolución en el artículo primero le estableció. Lo que planteó esta resolución es, en el artículo 2, era la exclusividad de todos los servicios. Y entonces, lo que se cuestionó en algún momento, como consecuencia del cuestionamiento de un administrado, de una persona natural que lo hizo a través de un administrado, de una persona natural que lo hizo a través del estudio de la ECHEA, ¿no? Plantearon que justamente este segundo artículo no estaba acorde con la Ley General de Puertos y su reglamentación. Y entonces se hizo el análisis y efectivamente en el derecho administrativo uno puede hacer solo lo que está permitido hacer. Y lo que no está reglamentado o no está establecido en alguna norma hacer, en principio no tiene que hacerlo. Entonces lo que ocurre es que aquí la ley de puertos no permitía explícitamente la posibilidad de los acuerdos, digamos, el que se prestaran servicios en exclusiva, y entonces esta es la razón por la que se plantea solamente que la exclusiva que se otorgó no estaba respaldada en la ley. Lo que se ha hecho en este caso es plantear el proceso ante el Poder Judicial, y esto tendrá el proceso que tarda ahí. La empresa tiene todo el derecho de defenderse y plantear que sí, ellos de hecho han planteado que ellos creen que sí hay la legalidad para hacer este tema. Bueno, es parte de un proceso de una controversia, pero es sobre el tema comercial de la exclusividad, no es sobre la operación. Porque hubo en el momento se leyó un poco mal el proceso de cuestionamiento que está haciendo el MTC a esta resolución. Y lo que estamos viendo es ahora ver cómo resolvemos este tema, porque sí es cierto que las concesiones de puertos
en nuestro país, las que tenemos hoy vigentes, si usted revisa los contratos de concesión, tienen cláusulas de exclusiva para prácticamente todas las actividades que ellos realizan, a excepción del practicaje. Entonces, si uno mira el contrato de cualquier puerto concesionado, el de Paita y los 2 terminales del Callao, tienen exclusividad para prácticamente todo, menos la labor de practicaje. Entonces, lo que hay que mirar es, claro, en este caso estamos hablando de una iniciativa privada donde el riesgo es absolutamente privado. Acá no hay una concesión estatal, o sea, el Estado de alguna forma no participa en este proceso. Esto es un privado que compró un terreno, tiene un derecho de uso acuático y ha hecho una inversión de 1.300 millones de dólares, que en principio creemos que no solamente va a ser exitosa, sino que nos va a poner a nosotros en una posición en la región mucho mejor. Pero lo que hay que hacer es mirar justamente las soluciones y estamos un poco trabajando en ello. O sea que creo que esto es un tema nuevamente comercial, que desgraciadamente la ley no fue explícita en señalar para las iniciativas privadas esta característica que ya tienen hoy las iniciativas, las concesiones estatales, y hay que resolverlo, digamos, creo que en las próximas semanas deberíamos tener una forma de resolver esto relativamente bien. Pero el tema de los aeropuertos chincheros, ¿no? Ha tenido un problema de retraso, que no se inaugura el 2025, sino el 2026. Y se iba a realizar un nuevo cronograma de trabajos, ¿verdad? Eso creo que por lo menos se escuchó en el Congreso de la República. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado, básicamente? A ver, en este caso, el aeropuerto de Chinchero, lo que se está construyendo en el marco de un acuerdo de gobierno a gobierno con el gobierno de Corea del Sur. Lo que eso ha implicado que el gobierno de Corea del Sur ha designado una empresa, en este caso un consorcio de empresas, que hace la labor de gestor del proyecto, bajo la figura de un gestor de asesoramiento, en inglés las siglas son PMO, un PMO de asesoramiento. Y este PMO lo que ha hecho es, ha contratado a una empresa supervisora y contratado también a una empresa constructora del aeropuerto, que lo que hacen es básicamente trabajar sobre el proyecto, ¿no? Y hacer el diseño del proyecto y la construcción. Cuando yo llegué al ministerio en los primeros días de septiembre, este proyecto estaba con un nivel de avance muy bajo, estaba debajo del 5%, casi 5%. Y parte del problema estaba asociado en que había una serie de discrepancias entre ellos, entre el PMO y el constructor y el supervisor también, respecto a distintos temas del proyecto, de la operación, ya por ejemplo el diseño. Y la primera cosa que hicimos prácticamente fue juntarlos en el mes de octubre en Urubamba, los 3, ¿no? Y intermediados por la misma embajada coreana en su momento y también nosotros, para buscar resolver esta problemática. Entonces, mi parte importante de mi trabajo es resolver problemas, no crearlos ni echarle la culpa a otros, sino resolverlos. Entonces, en este caso a la exministra Lasarte. Bueno, el proyecto tenía que haberse avanzado y estaba parado prácticamente a tener un nivel de avance con la respuesta llega al 5%. ¿Cree que la exministra no se preocupó tanto por que avance este proyecto? Bueno, yo lo único que le puedo decir concretamente es que el proyecto estaba en el 5% de avance y que cuando llegamos, nos encontramos, el proyecto estaba casi trabado, porque no se resolvían estos problemas. Entonces, nuestro primer tema fue resolverlo, ¿no? Y entonces, esto permitió que el proyecto se retomara, comenzara a avanzar. De hecho, a fin de año tendría que haber llegado a 20%, pero de ese casi 5% llegamos al 12%. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque claro, ya resuelto el tema, comenzaron a avanzar la obra, comenzó todo a avanzar muy bien, pero ya ha ido apareciendo los problemas más estructurales del proyecto. Y entonces había un problema inicial de liquidez asociado al proyecto con el constructor, no lo resolvió bien el constructor inicialmente, y luego hemos ido encontrando problemas de necesidades de financiamiento asociados a problemas de inflación internacional, a un tema de construcción de más metraje del que inicialmente estaba planteado. Y entonces el constructor ha reducido mucho la carga de la obra. De hecho, hoy día hay algo de 70 personas trabajando. Esta es una época en la que baja siempre la construcción por la lluvia, pero la verdad ha bajado más aún todavía por este tema con el constructor. Lo que estamos haciendo es conversando con ellos para ver la forma de replantear el proyecto y acelerar, digamos, recuperar, ahora que ya acaba el periodo de lluvias, este mes o el próximo mes a inicios, recuperar la carga de la obra y poder avanzar rápidamente
en culminar el terminal, ¿no? Que es un tema que está, digamos, todavía en avance, y también la compra de equipamiento, ¿no? Entonces, esto es en cuanto al constructor. Y la otra cosa que tenemos es un problema que la verdad para mí es menor, pero que se está convirtiendo en un problema mayor por el nivel de exposición mediática del tema, es el tema de nuestra relación con el PMO, con la empresa que hace la función del gestor de proyecto, porque por alguna razón que no termino de entender cuál es, ellos han decidido que su principal labor está asociada a convencernos que se compre equipamiento para el nuevo aeropuerto y la labor de tareas previas. Y entonces, claro, yo soy un PMO de asesoramiento, o sea, entiendo que su labor de decir, oye, hay que comprar equipos y hay que asesorar, hay que hacer las tareas previas, es parte de su trabajo, y nosotros no lo cuestionamos. En algún momento, antes de que yo llegara, ellos hicieron un planteamiento sobre estos trabajos con un valor de aproximadamente, eran 29 millones de dólares, que era el equivalente de compras de equipos y de tareas previas. Nosotros lo que hicimos es, cotizamos esto con una organización de prestigio internacional, que es la OASI, o sea, la Organización Internacional de Aviación Civil, que es el organismo más, digamos, el rector de la aviación civil en el mundo, y les pedimos que nos cotizaran lo mismo, y después de unas idas y vueltas nos cotizaron en 19 millones de dólares, o sea, 10 millones de dólares menos. Entonces lo que le dijimos al PMO es, bueno, mira, esto cuesta 10 millones de dólares menos según la OASI, los equipos, si tú lo comprases, igual va a venir OASI a certificarlo, así que mejor lo compramos con OASI y resolvemos el tema. Y yo la verdad me desentendí del tema y les dije que ese tema ya no lo siguiéramos trabajando, y lo que ocurrió es que esto sigue dando vueltas y los funcionarios del PMO persisten. Nosotros recibimos cartas cada 15 días de algunos de ellos indicando, reiterando el tema de la compra de los equipos y las tareas previas, que ya le hemos dicho que lo vamos a hacer a través de OASI. Entonces, y no solo esto, sino que además hay una campaña en prensa, hay páginas completas de entrevistas a exministros sobre este tema, y yo la verdad les soy sincero que no entiendo la verdad bien este tema. O sea, acá está claro, mi trabajo es defender los intereses del Estado, y obviamente si algo cuesta 29 millones de dólares y consigo una cotización a 19 millones de dólares digamos, equivalente, yo tengo que optar por la que cuesta menos, no por la que cuesta más. Y entonces, claro, pareciera ser que la labor del PMO, en lugar de asesorarnos para que gestionemos mejor el proyecto, es vendernos equipamiento y consultoría de tareas previas. Entonces, ahí yo estoy por tomar una decisión que me parece que el personal de la PMO está equivocado en su rol. Creo que es un tema que vamos a conversar pronto con el embajador coreano, porque su trabajo es eso, es gestionar el proyecto y no estar buscando a través de declaraciones. El otro día hay un señor, no recuerdo el apellido ahorita, español, que salió en unas declaraciones impertinentes, ¿no? O sea, ellos trabajan para nosotros. Y resulta ser que parece que trabajan contra nosotros, ¿no? Y Esa es una decisión que usted puede tomarla con el gobierno coreano. Sí, yo voy a hablar con el gobierno coreano porque claramente, o sea, lo que está ocurriendo aquí es que nosotros necesitamos que el proyecto avance y no tener a un PMO distraído en el tema de que se vende equipamiento o las labores de tareas previas, que ya le dijimos cuál es la solución que hemos planteado a ellos. Si a ellos no les parece o no les gusta, lo que tienen que hacer es simplemente asumirlo, no hay otra opción. O sea, el Estado peruano ya le explicó, además, o sea, eso no es un capricho de ningún funcionario del ministerio, ¿por qué no vamos? Sí me preocupa mucho cuando veo a exministros opinando sobre el tema, además uno de ellos vinculado a casos de corrupción, ¿no? Entonces, no termino de entender la verdad bien qué es lo que está pasando acá, pero creo que sí, y la otra cosa que voy a hacer es pedirle a la Oficina de Control Interno que revise el tema, porque creo que lo que ha pasado al interior del Ministerio sobre este tema ya tiene una connotación que va más allá de un simple que se arrastra. Sí, exactamente. Okay. Ministro, usted está en una cartera muy delicada, ¿no? Hemos visto los casos de corrupción antiguos que han pasado por ahí, en Provías Nacional, Provías Descentralizado, y hemos visto lo que pasa con el expresidente Martín Vizcarra, le allanaron su casa, los funcionarios están en prisión preventiva, etc. ¿Usted qué medidas concretas ha hecho a la fecha? Anunciaron una reingeniería y todo en Provías, pero en concreto, ¿qué viene cambiando para que en un futuro, ministro, quizá usted no esté involucrado por funcionarios X que hicieron tonterías y media y que nunca se les cambió? Sí, ahí mire, una de las cosas que
surge cuando hubo este primer nivel de allanamiento, cuando el señor Revilla, el ex asesor del despacho ministerial, cuando yo llegué estaba él ahí como jefe de gabinete de asesores, y yo lo cambié a los 2 días o 3 días, lo cambié. Pero claro, cuando lo detienen a él, comenzó a surgir todo este tema vinculado a Provida descentralizado, y lo que hemos hecho es, y sacamos justamente un decreto supremo planteando la reorganización. No la reestructuración, que puede sonar un maquillaje, no, la reorganización, porque creemos que, o sea, no es posible que en los últimos 5 gobiernos, los presidentes de esos 5 gobiernos tengan problemas serios asociados, no digo que sean corruptos, pero tienen problemas de investigación por corrupción, todos ellos pasando por casos de Provías Nacional o Provías Centralizado. O sea, es claro que en los últimos 20 años, estas 2 organizaciones son parte de un problema importante de corrupción. Y aquí me gustaría separar a las personas de la organización. Porque esto no significa que todas las personas que trabajan en Provías o Nacional o descentralización sean corruptas, sino que creo que hay que buscar un diseño organizacional nuevo y que separen aquel que formula el proyecto de aquel que lo licita, ¿no? Tenemos que hacer esto para asegurarnos que no haya una relación tan cercana entre ambos, y eso es parte del tema. Nosotros tenemos que entregar, me parece que es el 4 o el 5 de enero, de abril, o sea, la próxima semana, la subsiguiente semana, tenemos que entregar el informe de esta comisión, tanto nuestra de PCM, que plantea las medidas, y luego tenemos 120 días para implementarlas. Y yo le comento que voy a ponerle mucho esfuerzo en el tema de la implementación para hacer estos cambios organizacionales profundos. Sí le voy a decir que, y lo quiero adelantar además en su programa, que claro, esto me va a traer un montón de problemas, porque van a comenzar a aparecer un montón de difamaciones, infamias. El otro día me han sacado un meme por ahí diciendo que yo había contratado a una amiga, lo cual es falso, totalmente falso. Y de esto va a haber mucho, porque claro... Pero eso quiere decir que la puse ahí, ¿no? Claro, por supuesto, claro, estamos hablando de que, no, sin duda, lo que han detenido, la labor de la Fiscalía ha sido tocar la parte, digamos, no solo de arriba, sino un poquito debajo de la dermis, pero abajo todavía hay gente que sigue operando, y hay que buscar, o sea, la reestructuración, la reorganización, donde apunta es a cambiar las reglas del juego, y vamos a, ojalá que pudiéramos hacerle, las pruebas estas de... ¿Cómo se llama? Estas pruebas eléctricas que le hacen de uno de la verdad. Me acordé del nombre, se me ha ido, pero para cada uno de los funcionarios, pero sí lo que, ¿cómo se llama? Es que asegurarnos que tengamos personas idóneas, no solo en cuanto a ingenieros competentes, sino sobre todo con ética y moral suficiente como para decirle no a alguien que se aparezca a ofrecerle dinero. Y otra cosa que también tenemos que hacer es no solo cambiar el tema a nivel organizacional, que hay que hacerlo, sin ninguna duda, y ese es un trabajo importante que estoy yo liderando, y como le digo, me va a caer, van a ver usted los siguientes meses cómo van a comenzar a golpearme desde ese lado, ¿no? Y la otra cosa que también hay que hacer es cambiar las reglas de juego de la contratación. Yo ahí invoco al Congreso a que aprueben la ley de la modificación, la nueva ley de contrataciones, porque la ley que tenemos hoy día da espacio a hay mucho margen para cosas menudas, como que, tenías que entregar la carta de fianza con estas características, ¿no? Claro. Y de repente cuando nos damos cuenta, claro, es la de un banco A que aparentemente cumple, y el día que tienes que ejecutar la carta de fianza al banco A del país B, no lo encuentras o no responde. Entonces, con lo cual, sí es bien, además tenemos una cantidad de obras inconclusas, muchas de ellas en el marco de estos procesos de corrupción. Porque en estos casos que se ha detectado, varios de ellos tienen obras inconclusas. Muchas gracias por estar aquí. Solamente 2 cositas antes de terminar. Las características del ministro es siempre conversar con la prensa, y eso se lo agradecemos, porque cada vez que hemos podido conversar en las comisiones que hemos tenido. Y la segunda característica es que siempre lo vemos con su mochilita, ¿no? Es algo que es bien raro. Justamente comentamos con los colegas, usted cuando llega a Palacio va con la mochilita, va a una comisión, va con la mochilita. Es para esto que está acá, es para mi tableta, que tiene toda la información que yo necesito procesar y la otra, aprovecho ya que usted me pregunta. Yo, a pesar de que tengo más de 30 años de profesor universitario en temas de regulación de servicio público,
y por lo tanto estoy acostumbrado a exponer y hablar, no tengo un problema de timidez ni de pánico escénico. Tengo que reconocer que es un defecto y es que no me gusta salir mucho en la opinión pública a contar los problemas, sino me gusta más a contar soluciones. Entonces, y quizás esa es la razón por la que no me ven tan frecuente, pero lo que le he prometido a mi gente, que me dice, oye, sal, o sea, la gente que trabaja conmigo en mi equipo, les he dicho que voy a salir un poco más seguido para contar las cosas que vamos avanzando. Perfecto, muchas gracias. A usted, Entonces queda la invitación abierta para que vuelva Así aquí es. nuevamente. Claro que muchas sí. gracias, No, usted ministro. muy bien. Muy amable, muy amable.